¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, últimamente, si os dais cuenta, estamos hablando mucho del camino de Santiago, aunque en la mayoría de veces también ya no solo del camino real, el que se hace a pie, sino el espiritual. Y creo que hoy vamos a disfrutar mucho de este libro que os traigo, Una mochila demasiado llena, y su autor, Carlos Ximénez, que aquí nos acompaña. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo Muy estás? bien, muy bien. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Ya sabes que esta es tu casa, que este Chester de Todo al Rojo te recibe con mucha ilusión porque es un libro muy profundo. Yo además he tenido el honor de leérmelo casi antes que nadie y de hacer el prólogo, con lo cual doblemente orgulloso estoy. Gracias por confiar en mi criterio. Y bueno, lo primero que yo creo que nos llama la atención a todos en una mochila demasiado llena es el título. Cuéntanos la historia del título. Bueno, el título, ¿Qué carga tu mochila? te voy a contar, sinceramente, el título este no es el original que había planeado cuando escribí el diario en el que está basado el libro. Al principio lo había pensado titular Diario de ruta de un peregrino. Pero claro, date cuenta que es un diario escrito hace 20 años, Claro. año 2004. Y el título lo elegí una vez que escribí el libro. Yo digo, ¿cómo lo Fue voy a lo titu-?" último. Sí, lo último. Dije, ¿cómo lo voy a titular? ¿Cómo lo voy a titular? Y la verdad es que al final me di cuenta que fue un viaje en el cual tuve un peso de la mochila físico y luego un peso emocional bastante grande que llevaba al inicio del camino, ¿no? Entonces me pareció un título muy adecuado para el libro. ¿Te ayudó mucho a escribir el libro? O sea, el título lo puse al final, realmente. No, pero me refiero a que si el escribir el libro este, como Sí, me por ayudó. el peso de la mochila, que si te ayudó, ¿te ha servido de catarsis o de...? Me sirvió muchísimo, especialmente cuando estaba haciendo el Camino de Santiago, porque yo llegué ese año 2004, pues en un momento muy complicado de mi vida, porque Exacto. bueno, falleció mi Tuviste padre esa... con 59 años, que además éramos grandes amigos, además de ser mi padre. Y bueno, todo eso se unió por una serie de circunstancias, como era vender las propiedades que tenía, la pensión de mi madre, arreglarla, buscar una nueva vivienda. Tenía un peso emocional bastante gordo. Y yo nunca pensé en hacer el Camino de Santiago, sinceramente, Alberto. Yo siempre lo digo en el libro, fue una llamada del universo y me fui a Decathlon. Estuve leyendo un libro de Paulo Coelho que se llamaba El diario de un mago, de un peregrino, y eso fue, el capítulo 3 lo solté y me fui a Decathlon, me compré la Te mochila, las botas compraste... y me fui. Y me fui porque necesitaba hacer algo en mi vida que me cambiase. Y sinceramente fue una transformación el viaje y el escribir el diario cada día, ya que lo hacía en los albergues, una vez que terminaba la etapa, ayudado con mi linterna que llevaba pequeñita, y todas las emociones, todas las vivencias, todos los paisajes, interacciones con peregrinos, pues la iba plasmando en ese diario. Además se nota la inmediatez de escribir esas cosas porque se le ve con mucho sentimiento, con mucha pasión y que de verdad el lector, y yo lo he sentido así, percibe lo que realmente tú estabas viviendo en ese momento. Te digo que en ese diario, que yo luego he escrito el libro, había líneas borrosas por las lágrimas que vertía. Claro. O sea que todo lo que he escrito tiene muchísimo sentimiento y muchísima emotividad. ¿Por qué decides publicar el libro tiempo después? Pues mira, esas preguntas me parecen muy importantes porque Sí. además yo desde que inicié el camino quería que ese libro fuese dedicado a mi padre. Era una promesa que me había hecho. Terminé el camino y luego, por inercia de la vida, pues no lo hacía. El trabajo, niños, el día a día, no me sentía motivado, no me sentía inspirado para hacerlo. Y era como una piedra en el zapato. Constantemente era como, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Y mi hermano, que además es mi mejor amigo, era el que insistentemente me decía, ¿cuándo vas a publicar el libro? ¿Cuándo vas a publicar el libro? Porque a él le leía yo ese diario original cuando iba a merendar a su casa, el cual le inspiró a él a hacer el camino 3 veces. Y él, claro, él desde el principio que lo leyó creyó en que era algo que tendría que mostrar al mundo. Y así pues me decidí finalmente y lo hice. Qué bonito eso que has dicho, que lo inspiraste para hacer. Seguro que has inspirado a mucha gente con el libro. ¿Qué te dicen los lectores? Pues no te puedo imaginar, yo estoy viviendo un sueño, Alberto, de verdad, que es que un sueño Yo que... siempre digo que esa es la parte más importante de todo esto. Porque Yo- mira, venderás más, ojalá se venda mucho, venderás menos, pero creo que todo ese feedback, toda esa experiencia, todo lo que se transmite o lo que hace sentir a los demás, creo que por eso merece la pena haber escrito el libro. Yo, sinceramente, si llego a saber todo lo que estoy sintiendo, Lo yo no hubiese hace. esperado 20 años, sinceramente, porque es vivir un sueño, es
De hecho, al principio tienes miedo, porque yo creo que a los autores nos pasará casi todos. Sí. Gustará, no gustará, Es cómo, normal. qué feedback Te tendrá expone, además es algo, en tu caso más que nada, es algo Hmm. muy íntimo y personal que deja de ser, casi deja de ser tuyo y se lo regalas, porque al final es un regalo esto, a otras personas. Efectivamente, y ya tengo mucho feedback de lectores. ¿Y qué te dicen? Pues me dicen que he sido muy valiente, que me he desnudado en alma y cuerpo, que les gusta muchísimo, que se están inspirando en hacer el camino, que les gusta cómo escribo. Bueno, al final hay una anécdota que todo el mundo me pregunta que qué pasa con Fátima, que es la otra Claro. protagonista del libro, y siempre me lo guardo porque no quiero decirlo. Y lo mismo, Claro. hay una continuación. Claro. ¿Quién sabe? No lo sabemos, pero sí, es muy curioso, pero todo el mundo me lo pregunta. Y la verdad es que es muy positivo todos los comentarios que estoy recibiendo. Sí. De ese camino, digo ya, vamos a hablar primero del camino físico. ¿Con qué te quedas? No hablo de la parte espiritual, de la parte sanadora, de nada de eso, sino del físico. Con la gente que conoces, ¿con qué te quedas? Si tuvieras que destacar algo. Yo, si tuviera que destacar algo, me quedo con la gente que conoces. Porque... Curioso, yo no he hecho nunca el Camino de Santiago y mucha gente que lo ha hecho que me dice eso. Mira, yo te podría contar 1000 cosas del camino y te aseguro que me quedo muy corto. Me quedo cortísimo. O sea, es algo que tienes que vivir y te aconsejo, Alberto, que lo hagas al menos una vez en la vida. Yo siempre digo que lo ideal es hacerlo solo. Porque solo, por un lado, te planificas bien las etapas. No dependes de nadie. Claro. Haces tu itinerario. Por Lo otro, puedes hacer tuyo, realmente. lo puedes hacer tuyo. Luego, el andar es un ejercicio que te permite pensar mucho, estar contigo mismo. También me quedo con los paisajes. Yo siempre diré que esos paisajes desde Roncesvalles que salí, lo que es Navarra, Pamplona, Logroño, son impresionantes. El pasar por delante de unas viñas de la vid, de la uva, con lo que se hace en los famosos Rioja y hacer así, Sí. tomarte una uva. Pasar por esos castaños de Lugo, coger la castaña, el ver esos campos de Castilla, esas iglesias templarias. A mí me encanta mucho el arte y ver esas iglesias octogonales pequeñas donde están desiertas y entras y ves esas imágenes antiquísimas, ¿no? El camino tiene algo, de verdad, que te engancha y que es mágico. Esa magia, que es palpable, ¿no? Por todos los libros y la gente que lo ha hecho, ¿a qué crees que se debe? ¿Tú crees que tiene una especie de imán ese camino que atrae a gente que necesita hacerlo o que a veces no sabe que necesita hacerlo y se lo encuentra y eso queda... Yo sinceramente te digo que sí, rotundamente sí. El camino tiene algo que te atrapa. A mí me llamó, estando en el puerto de Santa María, que es donde yo vivía entonces, en Cádiz, yo soy gaditano, y me llamó, y yo te digo, yo en mi vida había pensado en hacerlo, pero en ese momento necesitaba ese revulsivo en mi vida y me llamó, y una vez que estuve allí, me dio unas enseñanzas brutales, a través de las interacciones con peregrinos, a través del esfuerzo que hace subiendo, por ejemplo, el Monte Cebreiro, que separa el Bierzo de Galicia. Te transmite una magia muy especial y aprendizaje. El estar en una zona confort como es estar en tu casa con todas las comodidades. Claro. Y el estar en una zona de no confort te hace que tu espíritu aventurero florezca y te hace sentir cosas que no sientes habitualmente. El mojarte en medio de un campo en Castilla y no tener un árbol donde cobijarte y empaparte, es que disfrutas de la lluvia. Y cuando estás aquí, agachas la cabeza corriendo cuando ves 3 gotas, te proteges. Y sinceramente, son sensaciones que no vives en tu día a día. ¿Qué sentiste cuando lo acabaste? Cuando llegas al final. Mira, sentí tristeza. Porque yo siempre... Hubieras seguido, ¿no? Claro, yo siempre digo que el disfrute está en el proceso. Sí, totalmente. Es cuando estás estudiando una carrera o cuando tus hijos son pequeños, cualquier comparación en la vida, ¿no? El proceso es lo que te hace disfrutar. Y yo disfrutaba del camino, de cada etapa que recorría, de tener en mente que voy a llegar a Santiago. Pero una vez que llegas a Santiago, y aparte en el libro lo cuento, en la ceremonia del peregrino, me llevé una decepción enorme. Porque claro, tú imagínate, todo por diosero de todo el camino, todo con tus ampollas, cansado, llegas allí y tú sientes que tu recibimiento a lo mejor iba a ser un poco más especial. Y llegas allí y te ves una congregación de la Coca-Cola y el párroco en la misa hablando de que la Coca-Cola da de beber al sediento y que es bueno para... Y tú dices, bueno, y el de al lado me decía,
es que le han dado un sobrecito al... Sinceramente, claro, esa parte me rompió un poco la magia, pero sí que la catedral por dentro es muy bonita, el Botafumeiro allí danzando es una pasada. Pero bueno, el proceso es lo que se disfruta. Sí, como el proceso también del libro. Es una aventura. No sé si te lo imaginabas así o te pasó como en el Camino de Santiago al final. Yo creo que siempre se lo digo a todos los escritores que hay que disfrutar de todo esto, porque esto al final es una aventura y son muchas experiencias, cosas que no conocías y un mundo, como digo, nuevo. Yo, Alberto, te digo, mira, yo escribiendo el libro, hay un capítulo que se llama 7 días, una semana, que yo no era capaz de escribir porque me había vaciado tanto en el capítulo anterior, porque al final se trata de revivir emociones de hace 20 años y además emociones que te han marcado la vida. Yo, aunque suene muy duro lo que voy a decir, yo no quería vivir en ese momento en que inicié el camino, yo me quería morir. O sea, yo no tenía sentido de la vida. Venías de una tragedia muy importante. De una tragedia muy importante, mi vida no era fácil y yo no le encontraba un sentido. Y para mí eso fue lo que me salvó la vida, sinceramente. Y por eso yo voy a ir a tantas presentaciones como pueda. Voy a lanzar este libro a todo el mundo que lo quiera leer, porque yo creo que al final van a encontrar algo, o bien a inspirarle a hacer el camino, o encontrarle un sentido a la vida, o cualquier cosa. Y el proceso de escribirlo y el de trabajar con vosotros ha sido alucinante. Yo, mi segundo libro, que ya sé que lo voy a escribir, y el tercero va a ser con vosotros. Yo antes de escribir, o sea, antes de elegir a Círculo Rojo, te tengo que decir a tu favor. Yo a ti te seguía ya, porque muchas gracias. Te tengo bastante admiración por todo lo que has hecho. Ya seguí tu historia con la maletita, con los libros, diste cuenta de la necesidad de tener una empresa como la que has montado y te felicito. Gracias. Y todo el proceso con mi editora Celia, con Maite en distribución, con todo el equipo que tiene ha sido maravilloso. Te sientes acompañado, te ayudan. Yo soy un escritor novel y para mí esto era decir, a ver cómo lo hago. Antes de decidirme por vosotros, lo voy a enviar manuscrito a varias editoriales y de todas recibí respuesta afirmativa de publicarlo, pero yo no quería que mi obra fuese de ellos. Yo no quería que me pagaran un 10% sobre el PVP y que fuesen dueño de mi obra con vosotros. Sinceramente he sentido esa libertad. Yo soy dueño de mi obra y me ayudáis en cualquier duda que tengo y eso la verdad que se agradece. Yo siempre lo digo, nosotros lo que queremos es democratizar un poco la edición de los libros. Al final el libro es tuyo, el libro sale de ti, con lo cual siempre te debe pertenecer. Así que te agradezco mucho todas esas palabras tan bonitas que te lo digo porque la siento. No, y además, esto la gente a lo mejor no lo sabe y se está enterando ahora, pero yo estoy muy pendiente, aunque yo no hable con los escritores, estoy muy pendiente de todo, de cada uno, sé más o menos qué, y leo todos los emails, y yo siempre te he visto una cosa muy importante, el entusiasmo. Y eso es fundamental, eso mueve montañas. Yo estoy soñando, despierto, y te digo que de verdad, gracias por darme esta oportunidad, porque el soñar con ese sueño, valga la redundancia, es algo que les recomiendo a todo el mundo. Y hay mucha gente que me dice, pues yo tengo en el cajón cosas por escribir, pero digo, pues sácalo. Sácalo. Si yo a mí se me ha dado muy bien siempre pintar, la pintura. Yo siempre he dibujado muchísimo. Y a mí siempre me han preguntado, el otro día una psicóloga de Barcelona que me buscó por redes, por el título precisamente del libro, me hizo una entrevista muy interesante. Y yo se lo decía, me dice, Carlos, ¿cuándo empezaste? Mira, digo, yo siempre me ha gustado mucho escribir. Mi hermano precisamente siempre sus textos muchas veces, Quillo, échale un vistazo. He escrito cosas personales, pero nunca me dio por escribir nada a nivel público, ¿no? Entonces, pues bueno, animo, la verdad, que el que quiera escribir algo que lo haga y que se lance. que es muy bonito. Te vamos a contratar de comercial. Volviendo al libro que, insisto, merece mucho la pena, yo no me voy a cansar de recomendarlo. Muchas gracias. Volviendo al camino, al que hiciste, dime algo, quédate con algo que aprendieras, que te siga marcando a día de hoy. Mira, una de las cosas que yo he aprendido, sobre todo, es a no cargar en mi mochila personal con aquello que no es mío. Es decir, está bien ayudar a los demás, está bien ser humano. Pero hasta cierto punto, ¿no? Pero tienes primero que ser responsable contigo mismo y cuidarte tú. Y llevar tu mochila, que ya es suficiente carga, ¿sabes? A veces nos esclavizamos con muchísimas cosas, y te hablo con cosas materiales. Sí.
Nos esclavizamos con las redes sociales, nos esclavizamos con mil cosas. No sé, se me ocurre, con parejas tóxicas, cuando no nos conviene. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, aligerar nuestras mochilas y decir, oye, voy a cargar con lo que realmente merece la pena. Y entonces yo en el camino cargaba con esa mochila física y con Pablito en ese encuentro en el camino me dio una lección somera y empecé a tirar cosas que al principio me daba miedo. Yo decía, coño, ¿qué estoy haciendo? Estoy tirando cosas. Porque tenemos un apego a las cosas y a lo material. A veces irracional totalmente. Y entonces, pues, todo eso fue un aprendizaje que en mi vida real, te digo, Alberto, que 20 años después, yo aplico todas esas enseñanzas en mi día a día. Y la verdad es que vivo de una manera más feliz, con ese peso que he ido quitando de mi mochila. Que a veces cuesta mucho desprenderse de las cosas. Porque somos humanos, nos apegamos a las cosas. Y esa parte cuesta muchísimo. Otra cosa, el ser asertivo, por ejemplo. El saber decir no. Claro. Es un arma súper poderosa que a mí me costaba muchísimo. Que es muy difícil también. Yo he tenido peleas en los albergues, que en el libro además las cuento. Y esa vida, y además en esa charla con esos peregrinos cuando hemos ido a aclarar las cosas, también me ha ayudado muchísimo. Sobre todo porque tú, de una persona en un momento dado, te haces una idea de esa persona que luego en cuanto hablas y empatizas con ella, cambia. Cambia porque al final tú discutes por una razón, luego hay muchísimas cosas en esas respuestas que te da que te hacen cambiar de opinión. Y eso es como la vida misma. Que hay muchos puntos de vista. Como la vida misma. A mí me gusta decir siempre que cuando tú ves un 9, yo veo un 6. Claro. Y los dos tenemos razón. Totalmente. Hay que empatizar y ponerse en la piel de los demás. Carlos, se nos ha pasado el tiempo volando. No me digas ya. Sí. No me lo creo. Se nos ha pasado el tiempo volando. Yo quiero agradecerte mucho, porque es que he visto ese entusiasmo. Agradecerte mucho que hayas confiado en nosotros. Agradecerte porque yo, que me he leído el libro y he hecho el prólogo, agradecerte que hayas tenido esa valentía, porque no es un libro normal, vamos a decirlo así, sobre el Camino de Santiago. No es un libro típico del Camino de Santiago. Va mucho más allá. A mí me ha ayudado y te digo que no es fácil. Y creo que vas a ayudar y estás ayudando a mucha gente. Y creo que el mundo necesita personas tan generosas como tú. Es triste que a veces por una desgracia o por un mal trago nos demos cuenta de las cosas, pero así es la vida. Así que te agradezco mucho que hayas escrito el libro, que hayas confiado en nosotros. Tengo que decirte que los diálogos del libro me han impresionado. Muchas porque me has transportado allí, son muy reales y al final se trata de eso, ¿no? De la realidad. Así que, Carlos, te doy la enhorabuena, te agradezco mucho la confianza de nuevo en Círculo Rojo y te deseo lo mejor. Y además es que estoy convencido de que te va a ir muy bien. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ti.